esa desobediencia en un pecado. Entonces ese pecado trajo muchas consecuencias. Ese pecado trajo la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Así es que todos hemos pecado, no hay justo ni a uno. Entonces ese pecado, hermanos, ¿verdad? Finalmente va a ser castigado. Y así como hay una salvación, hay una condenación. Entonces nosotros queremos ser salvos, no queremos ser condenados. En otras palabras, dicho de otra manera, queremos ir al cielo, no al infierno. Queremos ir a la salvación, no a la condenación. Y de eso se trata la salvación. Dice que en Hechos 16, el texto que leyó nuestro hermano, el versículo número 30, bueno, leyó desde el 25, porque dice que a medianoche, ¿verdad? El contexto ahí es que estos hermanos, ¿verdad? Pablo y Silas, habían sido encarcelados, habían golpeado mucho y habían sido encarcelados, ¿verdad? Los golpearon, los encarcelaron mucho y mandaron al carcelero que los cuidara y el carcelero los metió allá abajo, ¿verdad? Y los amarró los pies con las cadenas y todo esto, porque él era el responsable de ellos, ¿verdad? Entonces, a medianoche dice el texto que leyó nuestro hermano, ¿verdad? Que hubo un terremoto, ¿verdad? Y las paredes temblaron y todo esto, y las cadenas se rompieron, y dice que ellos estaban en ese momento cantando himnos, y todos los presos los oían. Hasta el mismo carcelero quizás estaba escuchando, pues se quedaría dormido quizás, no sé, porque dice que despertando el carcelero, ¿verdad? Miró que estaban las cadenas, todo ahí. Entonces él dice que iba a sacar la espada y se iba a matar. Pero Pablo le dice, no te hagas nada, nadie se ha ido, aquí estamos todos. Entonces él dice que pidiendo luz se arrimó a un tabanero. Y entonces él fue cuando hizo la pregunta, ¿verdad? Señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él hizo la pregunta. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Él se da cuenta de lo que ha pasado, es algo divino. Los hombres, los carceleros, ni uno se fue. Nadie se fue. Por eso él se iba a matar, porque él respondía con su vida. A él lo iban a matar si él hubiera perdido todos los precios. Entonces, no pasó nada. Entonces él hizo la pregunta y entonces, basado en esta pregunta, hermanos, es parte de la salvación, por supuesto, pero hay que entenderla. Primeramente tenemos nosotros que entender esto, hermano, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está viviendo y creen que son salvos, ¿verdad? Creemos que somos salvos, cuando la verdad a lo mejor no somos salvos, ¿verdad? Bueno, yo no estoy dudando en mí, pero estoy generalizando, ¿verdad? Y eso es lo importante, que uno debe estar seguro de uno mismo. Y cada quien va a ser juzgado por sus actos y debe de estar seguro de esto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Fue la pregunta del carcelero, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer, señores, para ser salvo? Bueno, ellos le contestaron, ellos le dijeron a él, dice, y le dijo, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Pero ellos estaban pensando en el texto que Cristo había dicho, que había mandado. Ese texto Cristo lo mandó. Cuando Él resucitó a los muertos, Él vino a Él y les mandó que predicaran, ¿verdad? Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. Entonces no era nada más creer, porque el mandato que Cristo da, estas son palabras de Cristo, estas las que estamos acá leyendo, hermanos, son palabras de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, miren ustedes ahí, aunque no se contradice absolutamente nada, pero ellos lo que van a tratar de explicar, Cristo los ha mandado a ellos, dicen, vayan por todo el mundo, prediquen, hay que predicarle a la persona, prediquen el Evangelio a todos, a toda criatura. Y luego el versículo número 16 dice, el que creyere, ¿verdad? El que creyere, ¿verdad? Y fuere bautizado. La persona tiene que ser aquí, por lo menos aquí, dos cosas, ¿verdad? Y esto fue lo que los apóstoles tenían en su mente, el mensaje del Señor. Por eso estaban en la cárcel. Pero al carcelero no le han predicado, pero él le dice, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo. Y ahí mismo
le predicaron, ¿verdad? Porque él había estado oyendo, él había oído que estaban cantando himnos, dice, a medianoche cantaban himnos, y los presos los oían, ¿verdad? Entonces, este texto, hermanos, ¿verdad? Nos enseña que hay más que creer. La persona tiene que hacer algo. Es cierto que es por la gracia de Dios, ¿verdad? Es por la gracia de Dios. Yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Para salvarme yo mismo, solamente obedecer. Y esa es parte de la obediencia. Creer en Cristo, eso implica obedecer a Cristo, ¿verdad? Hay otros textos, hermanos, que tienen así ciertas, como Juan 3:16, por ejemplo. ¿Quién no lo sabe? ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, no se pierda, no tenga vida eterna. Y la gente dice, bueno, pues yo creo. Entonces, pero ahí se quedan en eso, hermano. Pero eso implica, creer en Cristo implica mucho más que creer. Como en el caso de que le dijo el carcelero, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, ¿verdad? Incluso le volvió toda la familia. Y mucha gente dice, bueno, para creer el carcelero se iba a salvar la familia. No, tenían que, la familia, escuchar el Evangelio, ¿verdad? Y obedecerlo también. Y sucedió eso. Nos vamos a dar cuenta ahorita, ¿verdad? Entonces ellos le contestan, ¿verdad? Creen en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero no lo dejan ahí, ¿verdad? Le predican. Él lo llevó a su casa y le predicaron el Evangelio. Y dice la Biblia, el texto que dio nuestro hermano, que enseguida él se bautizó con toda su casa, cumpliendo el mandato del Señor Jesucristo. Eso es bien, bien importante que nosotros entendamos. Miren esto. Dice Hechos capítulo 16, versículo, el texto que leyó nuestro hermano, de la base que tenemos, ¿verdad? Pero a medianoche, dice, oraba Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Eso ya lo leímos todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, ¿verdad? Viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, que se habían ido. Pero no pasó nada de eso. Nosotros tenemos que entender el contexto de lo que está hablando. Para poderlo nosotros entender, necesitamos leer lo que está alrededor de todo esto, ¿verdad? Y fue en ese caso, ¿verdad? O en ese momento, ¿verdad? Cuando el carcelero hizo la pregunta. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cuando él les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron eso, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa. Pero no por creer él se iba a salvar sus primos, sus tíos, sus hijos, su esposa. No, eso es bien, hermano. Ese texto está ahí, por eso les digo, enseñar a los niños de esa manera, se cría uno, nosotros nos criamos así, con esa creencia, pero ya cuando vinimos y miramos bien las cosas detenidamente, nos dimos cuenta que estábamos completamente equivocados. La persona tiene que ser obediente, porque Cristo es el autor de eterna salvación para los que lo obedecen. El carcelero les pide reverencia, ¿verdad? Y les hace la pregunta. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, lo que sucedió fue esto, ¿verdad? Que cuando ellos le dijeron esto y él los atendió, dice aquí la palabra de Dios en verso 32, creo, hermano, y le hablaron la palabra del Señor, lo que Cristo había dicho. Vayan y prediquen el Evangelio. Y la persona cree y es bautizado, se va a salvar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos le dijeron solamente, creen en el Señor Jesucristo, pero no lo iban a dejar ahí. Entonces dice ahí, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La persona tiene que oír, hermanos. Tiene que escuchar, porque la fe viene por el oír. No viene la fe por mirar, ¿verdad? Yo puedo estar mirando, hermanos, ¿verdad? Yo puedo estar mirando, hermanos. Pero la fe no viene por mirar. Hay una autora, Seth Nixon, ¿verdad?, que hizo una película de la pasión de Cristo. Ese hombre se hizo millonario, esa película, todo el mundo. Pero por verla, hermanos, la gente no se salva, porque la fe no viene por mirar.
La fe viene por el oír la palabra de Dios. La verdadera fe que Dios, ¿verdad? Entonces ellos, hermanos, ¿verdad? Les predicaron, le predicaron al carcelero, le predicaron también a su familia, cumpliendo el mensaje de Cristo. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, ese va a ser salvo. Y cuando le predicó él el evangelio, hermanos, ¿qué pasa? Dice, y enseguida, cuando él le predicó el plan de salvación, ¿cuál es el plan de salvación, hermano? Son los 5 pasos que siempre hemos estudiado. Los 5 pasos que hemos estudiado siempre. Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Ese es el plan del evangelio que la Biblia enseña. No solamente creer, porque si la persona se puede salvar, si una persona se puede salvar solamente por creer, ¿no? La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, pero ellos no se arrepienten. Nadie se va a salvar, ni un demonio, pero ellos creen en Cristo, pues ellos saben todo. Pero nosotros tenemos que obedecer. La palabra creer implica mucho más que solamente tener unos datos, ¿verdad? Y enseguida dice, se bautizó él con todos los suyos. Y ese es el mismo consejo, hermanos, que nosotros damos a la persona, ¿verdad? Pero ahí tenemos que explicarle, crea usted en el Señor Jesucristo y se va a salvar toda su casa, se va a salvar su esposa, se va a salvar sus hijos, se van a salvar sus nietos, se van a salvar sus primos, sus tíos, se va a salvar mucha gente. Pero ¿y le cree usted? ¿Para qué? Para que usted les predique a ellos, por medio de usted, esa gente viene a ser salva. Y así el carcelero, él creyó, ¿verdad? Lo juró y lo llevó a la casa y entonces enseguida él se salvó. Y el texto, ahí paramos nosotros en la lectura, pero el texto sigue diciendo que él, hermanos, estaba contento de haber creído, de haber hecho esto, porque esto es lo que el hombre necesita, hermano. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ser salvo? Es el tema, bueno, obedecer lo que la palabra de Dios enseña. Dice el siguiente versículo, y llevándolos a su casa, ¿verdad? Les puso la mesa y les llevó a comer, hermano. Y se regocijó con toda su casa, con su familia. ¿De qué? De haber creído, dice, en Dios. Esto significa creer, hermano, cuando la persona hace lo que Dios manda. Escuchar, oír, ¿verdad? Y obedecer, ¿verdad? Eso es bien importante, hermano. Ese es el plan de salvación. Y siempre lo enseñamos nosotros, o siempre lo apuntamos así, de esta manera. El plan de salvación con la misma mano, ¿verdad? Es como el servicio que nosotros hacemos aquí. Usted todo lo que tiene que aprender es lo que dice esta mano, ¿verdad? El plan de salvación. Y lo que dice la otra, porque son 5 pasos también. A usted le pregunta, ¿qué es lo que ustedes hacen en la iglesia? ¿Cómo adoran ustedes? Acuérdese. ¿Cuál es el plan de salvación que ustedes predican? Acuérdese. 5. Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Y la persona de ahí comienza hacia la vida eterna y tiene que ser fiel hasta la muerte. Digo, Cristo, yo te voy a dar la corona de la vida. Me comprometo, dice Cristo, que yo te voy a dar la corona de la vida. Y los 5 pasos o los 5 actos que hacemos aquí, hermanos, ¿verdad? Son también 5. Predicamos, oramos, cantamos, ofrendamos y tomamos la cena del Señor. Eso es todo. Algo fácil, no sé por qué la gente se complica tanto, hermanos. Tenía esto yo, pero algo me pasó aquí. Pero ya lo estoy explicando, ¿verdad? Tengo que, porque no puedo leer, porque yo sé que debería de haberlo hecho grande. Aquí están los 5 pasos, pero no lo da paso a mirar. Yo creo, me imagino que ustedes tampoco, pero ahí están, hermano, ¿verdad? ¿Verdad? El plan de Dios de salvación, ¿verdad? Perdón por esto, porque debería haberlos abierto más, pero me asusté ahorita que lo miré aquí. Pero esos son exactamente los 5 pasos. Bien. Ahora, en el libro de los Hechos, hermano, que es cuando comenzó la iglesia, el primer sermón que se predicó, fíjense ustedes, el primer sermón que se predicó, hermano, después de la muerte de Cristo, después de la resurrección de Cristo, cuando
pero Él mandó que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y fuera bautizado será salvo. Después Él mandó a sus apóstoles. Los primeros apóstoles, el primer apóstol que predicó el primer sermón, el primer mensaje, fue el apóstol Pedro. Y lo hizo ahí, hermanos, en Jerusalén, en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es los hechos de los apóstoles, lo que los apóstoles hicieron. Y el apóstol Pedro los acusó a ellos de que habían crucificado al Hijo de Dios y que habían, ellos, sin darse cuenta, habían cumplido las profecías del Antiguo Testamento y que el plan de salvación Dios se lo había llevado a cabo exactamente como estaba planeado y que ellos habían sido participantes de esto al gritar, crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Entonces ellos, antes de concluir, cerró su lección con estas palabras, versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. La casa de Israel son los judíos, el pueblo de Dios, ¿verdad? Los que había venido el Señor Jesucristo. Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compusieron de corazón, ahí está. Al oír, miren ustedes, ellos, al oír se compusieron de corazón. Ese es el arrepentimiento, hermano. Que usted se sienta mal, que usted esté arrepentido verdaderamente. Pero tiene que hacerlo de corazón, dice. Al oír esto, dice, se compusieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La misma pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Así como el carcelero, y el carcelero lo logró. Aquí está un montón de gente, hermanos, millares de gente, miles, que estaban 14, creo, países ahí, hermanos, naciones, mucha gente. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Pues nos sentimos culpables, aceptamos, nos equivocamos, hemos fallado, pero hay algo que podamos nosotros hacer para solucionar este problema, la situación de nosotros. Pedro les contestó al versículo 38. Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Cuando dice el nombre de Jesucristo es en la autoridad de Cristo, como Cristo lo mandó. ¿Para qué? Para perdón de pecados. El bautismo es para el perdón de pecados. Y reciban el don del Espíritu Santo. Aquí se cumplió exactamente el mismo mandato de Cristo. Predíquele, el que creyere y fuere bautizado. Pedro no les dijo, tienen que creer, como les dijo al carcelero, porque el carcelero era un incrédulo. Cuando uno está hablando de una persona incrédula, no le va a decir otra cosa, ¿verdad? No le va a decir, tienes que bautizarte, porque a él le falta escuchar primero, le faltan varios pasos primero. Hay que decirle lo que le dijeron al carcelero. Tienes que tener confianza en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que tengo que creer? Entonces uno le comienza a explicar. Pedro no les dice a ellos crean, sino porque ellos ya creían. Ellos se sentían ya culpables cuando escucharon el mensaje. Entonces él les dijo que arrepiéntase, ¿verdad? El paso número 4 y el paso número 5. Arrepiéntase y bautícese. Porque el bautismo es para... Si una persona se puede salvar sin el bautismo, entonces se podría salvar sin arrepentirse. Se podría salvar sin el perdón de pecado, porque el bautismo es para eso. Ahí está la palabra de Dios. Arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Se fijan ustedes, hermanos, en las condiciones en que a veces el ser humano se encuentra? Dice la palabra de Dios, pero porque estoy leyendo el versículo 38, 39 y 40, pero dice el 41 ahí mismo, en ese mismo de Hechos. Así que los que recibieron su palabra, o sea, los que creyeron, los que aceptaron el mensaje, ¿no?, fueron bautizados, dice. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas, hermano, en esa ceremonia. Bueno, yo predico 3,000 ceremonias y he cubierto una. Pero él con una ceremonia, ¿no?, 3,000 personas, ¿verdad?, vinieron a eso. Mucha gente dice, wow, ese sí fue el mensaje, ese mensaje sí fue muy bueno. No, pues hubo otros predicadores
ves que predicaron otros hermanos, que predicaron mucho menos que eso, ¿verdad? Y se salvó mucho más gente. Jonás fue allá a Nínive y nomás les predicó, ¿verdad? Que se arrepintieran porque Dios iba a destruir aquella ciudad y se convirtió todo ese país con una sola predicación. 3,000 no son nada. Pero como quiera son muchos para nosotros, ¿verdad? Pero para Dios no eso no es nada. Pero estos 3,000 personas aceptaron el plan de salvación. Y ese es lo que la Biblia enseña, hermano. Muchas personas, a veces cuando tapamos este tema aquí, ¿verdad? Y nosotros tenemos este material aquí, hermano, porque es bíblico, ¿verdad? Oiga, dice, ustedes ahí bautizan a la gente que no están casados. Dice, pero ese señor no está casado, ustedes los bautizan así. Nosotros no los bautiza el Señor, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? El que los añade es el Señor, ¿verdad? Porque dice el versículo número 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Toda esta gente, hermanos, el Señor la puso en la iglesia, versículo 47. El Señor añadía cada día a la iglesia. Ustedes imagínense, el apóstol Pablo predica a 3,000 personas. ¿A poco le van a predicar? Oiga, y usted y su esposa están... Eso es... A nosotros se nos manda que prediquemos el Evangelio, ¿verdad? Y después la persona, cuando se dé cuenta y si quiere arreglarse en el Señor, todo se arregla en el Señor. Por supuesto que es bueno, ¿verdad? Hacerlo para la sociedad. Pero no es un requisito para no permitirle la salvación a la persona, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, eso es lo que, o para eso mandó el Señor Jesucristo ese mensaje de salvación, ¿verdad? Y tenemos ahí nosotros, y otros ejemplos también que tenemos, ¿verdad? Entonces a nosotros no se nos manda, ¿verdad? Que investiguemos la situación, hermanos, ¿verdad? Moral de la persona, sino la situación espiritual, que es lo más importante. ¿Cómo está su relación con Dios? Y cuando usted está en buena relación con Dios, todo lo demás se compone automáticamente, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que estos aceptaron. Entonces nos dimos cuenta del carcelero, ¿verdad? Que él creyó y él fue bautizado, ¿verdad? Miramos aquí esto, que ellos se arrepintieron y también fueron bautizados, ¿verdad? Oyeron, hermano, ¿verdad? Oír, creyeron también, como el carcelero creyó con toda su casa y fue bautizado él con toda su casa. Entonces oyeron, creyeron, se arrepintieron. Falta uno, ¿verdad? Porque se bautizaron también, pero falta uno aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el número 4, hermano? La confesión. La confesión, hermano. Y es que la Biblia, hermanos, es clara, por eso nos pone todo. Dijo el Señor Jesucristo, escudriñen las Escrituras. La Biblia no está cronológicamente todo escrito. La Biblia hay que estudiarla, dijo el Señor Jesucristo, escudriñar la Escritura, y en ella encontrarán la vida eterna, en ella encontramos los pasos para la salvación, hermano, ¿verdad? Entonces, la otra parte que nos falta considerar sería la confesión. Miren esto. Alguien va a decir, ¿pero la confesión de qué? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Tengo que confesarle a usted todos mis pecados? No. Cuando usted cometió pecados, lo único que ofendió fue a Dios, y es a Dios el que entiende que usted tiene que pedir perdón de sus pecados. Pero aquí está hablando de la confesión para la salvación, la confesión de fe, ¿verdad? Dice de Romanos capítulo número 10, el versículo número 9 y 10, ¿verdad? Que si confesamos, miren ustedes, yo lo tengo que hacer, usted, que si confesamos, o si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, miren, ahí está todo, hermano, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego dice el versículo número 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí hay algo bien importante aquí en esto, ¿no? Y quizás por eso el Señor lo tiene acá en un lado, porque nosotros no debemos de pasarlo por alto. ¿Saben ustedes que hay muchas personas, ¿no?, que pueden hacer los 4 o los 5 pasos, pero no confiesan?
Y si no confiesan, creen que son salvos. Hay muchas personas, hermanos, que ni siquiera se han arrepentido y se bautizan y creen que por eso tienen que ir todo junto, hermano. Y por eso se hace todo junto. La confesión es que usted tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y lo tiene que hacer con su boca. Vamos a suponer que aquí hay una persona ahorita, ¿verdad? Vamos a suponer que aquí hay una persona que dice, yo me quiero bautizar, yo quiero ser salvo, pero qué bueno que el hermano está hablando de eso, porque ahora estoy entendiendo, algo está pasando conmigo que ahora estoy entendiendo. Vamos a suponer, pero ¿qué tengo que hacer en este momento? No me queda muy claro esto. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, por supuesto, ya he oído. Y usted ya está dando los pasos sin darse cuenta. Usted ya escuchó, ya ha escuchado. ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si yo le predico a usted, o yo le platico una parábola, ¿verdad? La palabra del sembrador, sí, no, eso sí, ¿verdad? Eso es creer. Si yo le predico que el Señor Jesucristo dice, ¿verdad? No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tiene su cosa. Yo creo que eso, yo tengo confianza. Yo he escuchado, yo creo. Estoy arrepentido también, yo quiero cambiar. Entonces usted necesita confesar antes de ser bautizado. Vamos a suponer que usted dice, bueno, yo lo hago, pero ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, lo que yo hago, hermano, lo que yo hago, ¿verdad? Con mi responsabilidad, ¿verdad? Cuando la persona quiere ser bautizada, ¿verdad? Yo le digo, yo le voy a hacer a usted una pregunta, ¿verdad? Ya sea acá en el bautismo o cuando estamos estudiando en una casa o algo. Yo solamente le voy a hacer a usted, ¿no? Eso es todo. Yo voy a hacer todo. Usted nada más va a contestar la pregunta que yo le voy a hacer. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? Porque la única manera que yo creo, o que yo crea, que usted cree en Cristo, es que usted me lo diga. Eso es lo suficiente para mí. Usted tiene que ser de todo corazón. Lo que usted me está diciendo. Esa es la confesión de fe. Yo le voy a decir, vamos a suponer que es María, ¿verdad? María, ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Usted no me puede decir así. Sí, creo. Sí, tiene que decir, creo que Jesucristo es el Hijo, porque yo le estoy preguntando a usted. Porque ese movimiento de cabeza a mí no me está diciendo nada. Ni a nadie. Y aquí dice muy claro, tiene que hacerlo de todo corazón y con la boca, no con la cabeza. Entonces, son cositas que si uno las pasa por alto, hermanos, la persona se queda igual. ¿Cuántas veces no hemos bautizado personas? Si sabe qué, hermano, yo lo he hecho, hermano. No tengo que decirle a ustedes quiénes, porque no es mi deber, pero yo lo he hecho. Cuando hemos cometido errores de esta naturaleza, o la persona viene y dice, he estado desconfiando un poco y no sé qué hacer, ¿verdad? No, vamos a ir a hacer muy bien, ¿ok? Sí, ojalá muchas veces quiero hacerlo con otra persona, pero eso no es ningún problema. Porque hay que hacerlo, porque mi vida, a mí no me interesa lo que la gente diga, a mí lo que me interesa es lo que Dios me pueda decir en aquel momento. Por eso es importante, ¿no? Porque ese movimiento de cabeza, yo sé que están nerviosos. ¿Cuántas veces vienen 2 o 3 personas y están nerviosas, ¿verdad? Nosotros hacíamos unas conferencias en Houston y las personas pasaban para el frente. Y había un hermano que ya cuando estaban ahí, ¿verdad? Y estaban ahí las personas, decían, ¿verdad que ustedes creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y la gente decía, ok, entonces vamos a bautizar. Pero oye, hermano, pero la Biblia dice que hay que confesar con la boca. Errores que se cometen. A mí no me querían por eso, porque siempre yo les llamaba, no, hermano, hay que hacer las cosas bien. Ya que las vamos a hacer, lo que batallamos para conseguir un alma y luego para hacerlo así, es que sí. Entonces hay que hacer las cosas bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con ella se confiesa. Con la boca se confiesa para salvación. Una ocasión bauticé yo un monito. Yo creo que Maricela está aquí, creo que estaba allá. Teníamos ahí enfrente verdades, había un señor ahí, él era mudo. Y él quería bautizarse. Y yo digo, ¿cómo le hago, verdad? Y yo siempre estoy
yo siempre siento que la persona tiene que confesar, y luego yo me encuentro con eso y digo, wow, ahora me voy a caer yo en mi trampa, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué fue lo que prediqué o sea, hablé con otros hermanos y digo, ¿cómo aquí hay que hacer esto? Y hermanos que son celosos y dicen, no, hay que bautizarlo. ¿Y cómo le voy a hacer? No saben nadie. Todo lo que hacía era eso, ¿verdad? Entonces, pero él era listo, él comprendía todo, él hablaba con su mamá, ¿verdad? Hasta por teléfono, le decía sonidos y todo, y la mamá le contestaba y ella le entendía todo. Entonces, porque ella había quedado de chiquito, bueno, pero entonces lo que yo hice, le dice, y lo usé ante toda la congregación, ¿verdad? Y le pregunté yo, ¿crees tú, hermano José? Yo le dije, yo, ¿crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, lo que hice yo delante de todos los hermanos, se lo conté en el pizarro. Era bien listo, se lo conté. ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y luego él agarró y dice, creo que Jesucristo es el Hijo. Lo rayó. De él salió eso, ¿verdad? Entonces no había que pedir. Entonces, ahora tenemos un texto bíblico muy importante aquí que nosotros debemos tomar en cuenta. Porque el Señor Jesucristo lo dijo muy claro. Y por eso nosotros tenemos que estar aquí en esto. Miren, ¿cuál es la insistencia, verdad? ¿Qué es la confesión? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren lo que dijo Cristo Jesús. Mateo capítulo número 10, versículo 32. A cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el otro texto dice, y cualquiera que me niegue, yo también lo voy a negar. Pero aquí está, hermano. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, por lo menos por el que lo va a bautizar, ¿verdad? Delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Él no va a decirle a Dios en aquel día, vamos a suponer que hay una persona que no lo hizo, no lo hizo. Y Cristo no va a decirle cuando usted llegue allá, porque todos vamos a llegar allá. Y allá no va a haber ningún incrédulo, hermanos, porque desde el momento en que yo muera, yo me voy a encontrar con el Señor de que Él es el Hijo de Dios, y ya antes de que llegue a mi lugar, yo ya voy a saber que voy condenado, porque ahí, al morir, yo me voy a dar cuenta, ¿verdad?, que estuve equivocado ya. Pero Cristo no va a decir en aquel día, o si usted nunca lo confesó, Señor, vamos a llevar aquí a José, vamos a llevarlos con nosotros para el cielo, porque Él me confesó delante de los hombres. Así como yo había pedido, Él lo hizo. Yo le prometí que si Él me confesaba a mí, yo le voy a cumplir a confesar a usted delante de Él. Cristo no lo va a hacer si usted nunca lo hizo. Por eso es importante, ¿no?, la confesión. ¿Qué es entonces la confesión? Acuérdense, tengo un ejemplo, que no quiero yo acabar con esto, ¿verdad?, que ya voy a terminar, pero tengo un ejemplo bíblico, ¿verdad?, de aquel hombre del eunuco. ¿Recuerdan del eunuco? Felipe y el eunuco. No voy a ir, pero voy a ir a la partecita esa, ¿verdad? Felipe le predicó el evangelio al eunuco, el eunuco venía a Jerusalén leyendo la escritura, y entonces Dios le dice, arrímate a ese hombre, ayúdalo. Y entonces Felipe se arrimó, el eunuco iba en una carreta, en carretón, y entonces Felipe le dice, oiga, Señor, ¿entiende lo que lee? No, dice, explícamelo. Dice que se subió con él al carro y le comenzó a explicar. Y la escritura que él estaba leyendo era de Isaías, el capítulo 53, que como cordero fue llevado a matadero. El eunuco le dice, yo quiero saber, ¿este profeta se está hablando de él o está hablando de otra persona? No, le dice, él está hablando de otra persona, del Hijo de Dios, que vino al mundo, ya vino al mundo. Él vino a este mundo y murió. Por eso fue como cordero llevado al matadero. Pero está hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él vino ya a este mundo. Él murió y resucitó también. Y nos mandó a nosotros que predicáramos el Evangelio a la persona. El Evangelio es la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y todo aquel que creyera y fuera bautizado iba a ser salvo. Estas son las palabras que Felipe le dice al eunuco. En Hechos capítulo número 36, versículo 38. Cuando el eunuco escuchó todo esto, dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¡Wow! Apenas está predicando.
Si aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren lo que le dijo Felipe. Versículo número 37. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Lo único que impide es una cosa, porque ya le había predicado, ya está escuchando, ha visto, ha oído, está arrepentido, quiere hacerlo. Y entonces dice, respondiendo, dijo, la confesión, hermanos: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y le puse las letras en la mano. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión. Eso es lo que le faltaba. Y dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí cumpliendo el mandato de Cristo. Predica el Evangelio, y si cree, ¿verdad?, confiesa, bautícelo. Ahí está. ¿Qué impide que usted sea bautizado? Usted ha escuchado, usted está aquí, usted está oyendo, aquí hay agua, aquí hay todo. ¿Qué impide? Ya oyó, ya cree, está arrepentido. Venga acá al frente. Diga, yo quiero ser bautizado. Le tomamos la confesión y usted es bautizado para el perdón de sus pecados. Exactamente. Eso es lo que debe hacer un ser humano. Sin este requisito, la Biblia no le promete nada, a nada, nada. Es cierto que en el Antiguo Testamento, hermanos, pasaron muchas cosas, ¿verdad?, que no son iguales a las que yo le estoy diciendo. Es cierto de esto, ¿verdad? Pero acuérdese de esto, que nosotros ya no vivimos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Usted va a decir, bueno, pero aquel ladrón que estaba en la cruz, ese se salvó y no se bautizó. Es cierto que es cierto. Pero el ladrón está bajo el Antiguo Testamento, hermano. Cristo no había muerto todavía. Está Cristo vivo. Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo, le parece. El Cristo lo salvó. Yo no voy a refutar eso porque el Señor lo salvó. Toda la vida vivió ese hombre haciendo males y todo, pero al último él se arrepintió. Pero usted no tome esa chance porque a usted ahora nos manda lo que tenemos que hacer. Por eso es la pregunta. Es cierto que cuando Cristo estaba aquí y andaba predicando, vino un muchacho joven a él y le dice, maestro, ¿qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo le dice, guarda los mandamientos. Él no le dijo, arrepiéntete, bautízate y todo esto, porque estaban bajo el Antiguo Testamento. Digo, estaban bajo la ley de Moisés, guarda los mandamientos. Y dice, ¿cuáles, Señor? Entonces Cristo se los nombró. No matarás, y de verdad, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre dijo, todo esto lo he hecho yo, Señor. ¡Wow! Estaba muy cerca. Entonces Cristo le dice, te falta una cosa. Te falta una cosa. ¿O cuál, Señor? Dime. Dice, anda, vente, lo que tienes ayuda a los pobres. Y dice que aquel hombre se fue. Porque estaba bajo el Antiguo Testamento, la contestación de Cristo fue la correcta. Pero nosotros estamos ahora bajo la gracia, hermano, bajo el Nuevo Testamento. Voy a concluir con esto, hermanos. Hechos capítulo número 22. Tenemos la conclusión. Un hombre malo, el apóstol Pablo, un hombre que había sido malo y golpeaba a los cristianos y los encarcelaba y entraba donde estaban reunidos y los golpeaba y les hacía tantas cosas. Y un día el Señor tuvo que salir del encuentro, ¿verdad? Él iba a perseguir a los cristianos, a buscar cristianos, y el Señor les salió en el encuentro en el camino y cayó en la tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque cuando uno no está con Cristo, cuando uno no sigue a Cristo, no está
persiguiendo a Cristo. Hay mucha diferencia. El perseguir a Cristo y al seguir a Cristo. ¿Por qué me persiguen? Estás haciendo lo malo. Nosotros debemos seguir a Cristo. Dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Dice, entra en la ciudad de Damasco y ahí te va a decir lo que tienes que hacer. El Señor dice, entra. Y entró a la ciudad. Y luego vino Ananías, el hermano Ananías, un cristiano, y habló con Pablo y le dice, ¿qué tenía que hacer? Y cuando él explicó a Pablo, y ya cuando está a punto, ¿verdad? Eso, cuando está él arrepentido, cuando ha creído porque ha visto al Señor, cuando está arrepentido, cuando ha confesado, las palabras de Ananías dice, y ahora pues dice, ¿por qué te detienes? Te faltaba una cosa. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Eso quiere decir confesar. Tienes que confesar. Y lo hizo el apóstol Pablo. Y tenemos la mitad de la Biblia, ¿no? Por lo menos 12, 13 libros del Nuevo Testamento que fueron escritos por este hombre de Dios. Pero él cambió. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dios ha hecho su parte. Cristo ha hecho su parte. Ha venido a morir por nosotros. El Espíritu Santo ha hecho su parte porque tenemos la Biblia que él la escribió. Los apóstoles hicieron su parte porque la escribieron. Y creo que yo he puesto también mi granito de arena porque yo he hecho mi parte. Ahora todo lo que falta es